Aquí te contaremos historias que también son parte de mi propia historia. Tienes total libertad para creer o no en lo que aquí se dice. De una cosa sí puede estar seguro, no hay invento ninguno, se dice la pura verdad. Bienvenidos todos entonces a Mis Desclasificados de Porto Sports. Lo que sucedió cuando el Salón de la Fama y el último intento de rescatarlo, todo eso que se vivió ahí. Yo creo que es uno de los momentos más amargos, más tristes, más lamentables, más vergonzosos del béisbol cubano contemporáneo. Y también al mismo tiempo de las situaciones más tensas, más calientes que se han vivido entre la Comisión Nacional de Béisbol y la prensa cubana. Una verdadera batalla campal entre directivos del béisbol y nosotros. Y que marcó durante muchos años el cierre, la cancelación, la postergación del Salón de la Fama de la pelota cubana. Casi que básicamente por una persona, por una leyenda, Antonio Pacheco Mazú. Cuando se hizo la segunda elección, ya en otro video había compartido que se hizo la votación y bueno, nos dijeron que Pacheco estaba en la boleta, pero que no debíamos votar por Pacheco. Así todo, la defensa de Pacheco con Higinio, con Heriberto Suárez, que en ese momento era el comisionado, aquello terminó en que se hizo la votación a pesar de cualquier advertencia. Silencio durante muchísimo tiempo. La razón había sido precisamente que Pacheco había tenido la mayoría de los votos y bueno, decidieron dejar todo congelado. Y fue entonces que en el año 2018 nos llaman algunos de los que habíamos sido parte de aquel comité de selección cuando el 2014 se refundó el proyecto y después ese segundo año que se votó, aunque no fue válida la elección. Y entonces nos dicen, bueno, que había una intención de rescatar el proyecto del Salón de la Fama, que si ahora las cosas iban a ser diferentes, que había otra mentalidad. Cuando nos reunimos en el Estadio Latinoamericano con Higinio Vélez, en ese momento ya Giovanni Aragón era el comisionado nacional de béisbol, Higinio como presidente de la Federación Cubana, le dijimos que, que nosotros estábamos dispuestos a seguir adelante con este proyecto, pero que no podían haber exclusiones por corte extradeportivo. Sí, no se preocupen que ahora las cosas van a ser distintas, que no sé qué, en fin. Y bajo esa condición nosotros decidimos darles un voto de confianza, invertir parte de nuestro tiempo para reunirnos, para sentar de nuevo las bases del proyecto, para entonces modificar algunas cosas del proyecto original del Salón de la Fama, que había algunos puntos del reglamento que había que modificar, o sea, simplemente para mejorar. Y estuvimos 7 meses en el año 18. De nuevo iniciamos el proyecto para volverlo a recuperar. No estuvo exento igual de polémica, de discusiones, de debates, pero no por cuestiones que tuvieran que ver básicamente ni con Pacheco ni con ningún pelotero que había abandonado el país. Eso estaba fuera de discusión. Parte de los que habíamos sido del comité de selección original y otros que se habían sumado, historiadores, investigadores, uno de ellos Tony Pérez, que hizo un tremendo trabajo realmente. Eran alrededor de 15 los que formamos parte de este nuevo grupo para tratar de revivir nuevamente el Salón de la Fama. Y bueno, fue transcurriendo el tiempo y se determinó entonces hacer el coloquio con la participación de historiadores, periodistas de todo el país en el Estadio Latinoamericano, hacer la nueva votación con ponencia, hasta juegos de veteranos incluso para celebrar. Y se tomó entonces como decisión ahí entre el grupo, junto con Aragón, hacer el coloquio en la última semana de noviembre del 2018. Y todo iba marchando sin ningún tipo de problema en cuanto a la cuestión institucional. Se levantaban actas de cada una de las reuniones, supuestamente lo elevaban al nivel central del INDE. Y todo muy bien hasta un día. Y ya cuando estaba todo listo para proceder a las exaltaciones, se mandó a parar el proyecto. Para mandarle una
precandidatura a todos los historiadores y periodistas de todo el país para ir adelantando el proceso, sino que cuando llegaran a La Habana entonces a hacer las candidaturas iniciales. Se le iba a mandar por correo a todos en el país que fueran parte del grupo de los cronistas deportivos. Y ahí fue donde empezó a trabarse el paraguas repentinamente. En esa votación que hicimos para esa preselección, Pacheco fue el que sacó todos los votos. Y entonces Giovanni Araón dice que bueno, que el problema es que había que tener cuidado porque las cosas que como estaban haciéndose, que no estaban bien, porque mira, que si entonces, porque hay gente que está ahí en la lista que son gente que, con situaciones, con problemas, con esto, con lo otro. Sale el nombre Pacheco, de la hoja del propio Giovanni Araón. Pero como es esto, si ustedes nos dijeron desde el principio, no, pero entonces, o sea, no había una argumentación lógica. Y por supuesto que eso fue subiendo la temperatura. Incluso yo recuerdo que yo me paro y le digo, yo no acabo de entender cuál es el problema de ustedes, de la comisión, del INDE, no sé, con Pacheco. Por ejemplo, yo en mi programa, cosa que me costó trabajo, pero lo logré. Yo en mi programa saco Pacheco, saco imágenes de archivo Pacheco, saco cosas Pacheco, y sale Araón y me dice, no, yo no sé cómo a ti te aceptan eso, porque si yo fuera el director tuyo no lo permitía. Ahí le dije, no, es que tiene que salir porque es parte de la historia del béisbol cubano. ¿Cómo es posible que la actitud suya sea esa? Kiara también tiene una discusión con Araón, ella se levanta y se va. Pues no, mire, conmigo no cuente más para esto, va. Y ahí entonces viene Higinio, la misma historia de la otra ocasión, de que si es que Pacheco, que se había hecho pelotero por él y que él al mismo tiempo tenía que agradecerle porque, bueno, Pacheco fue su pelotero más importante cuando él dirigió Santiago de Cuba, pero que si entonces, que si traicionó a Cristian Jiménez, que era el entonces presidente del INDER, y a él, y ahí todo el mismo cuento de siempre. Pero es que están en lo mismo, que si traicionó, que no sé qué, que si declaraciones, que si asilo político. Pacheco no ha hecho ninguna declaración en contra de nada. Lo único que se ha dedicado es a trabajar. No hay ninguna declaración que se pueda tomar de Pacheco negativa. Se levanta Pablo, gran amigo mío, que era parte del grupo, y sigue la controversia con Higinio. Higinio se molesta, se levanta y bueno, me tengo que ir por una reunión, que no sé qué, ¡pum! Y se fue. Hay una parte que él dice, no, vayan a Santiago de Cuba y pregunten en Santiago de Cuba, en la Plaza de Marte. Y yo le digo, no, si vamos a Santiago de Cuba y preguntamos por Pacheco, casi que unánime, la respuesta va a ser que es uno de los grandes, o si no el más grande pelotero, el más grande ídolo de los jugadores que han pasado por Santiago de Cuba. Hubo una situación tirante ahí entre nosotros, entre directivos del béisbol y nosotros. Pero bueno, aquello pareció que se iba a zanjar. Y entonces aquello quedó ahí en un limbo. Nosotros nos fuimos, en fin. Se mantuvo esa preocupación de, coño, esta gente van ahora a meter el mismo número y se va a joder esto por lo mismo. Después nos volvimos a reunir y se siguió hablando del coloquio. Bueno, ya parece que le dieron agua al dominó y esto se convencieron a la fuerza, no sé qué, pero... Y pasaron varios días hasta que llegó ya la última semana para ya la celebración del coloquio. El coloquio iba a empezar un jueves y nos citan para una reunión el lunes de esa semana ya con coordinación de Guagua para recoger a los periodistas, historiadores, algunos peloteros veteranos, por la idea esta de hacer el juego veterano el último día. En ese momento era cuando se iba a dar al público la nueva votación. ¿Y qué pensamos nosotros? Bueno, la reunión es ya ultimar los detalles, lógicamente, el coloquio empieza el jueves. Cuando llegamos ahí vimos la cara de Higinio como Araón. Yo personalmente digo, no, esto se ve. Ahora esta gente va a meter la podrida, esto sí se odia. Porque era una cara tensa, o sea, una cara como que tenemos que decir una cosa que sabemos que va a traer problemas. Recuerdo que Higinio habló muy poco ese día ahí en el salón Adolfo Luque. Y Araón dijo, bueno, esta es una reunión informativa, no es una reunión de debate, no es nada, es básicamente a darle una información. Lo más para mí irrespetuoso fue que ni siquiera dieron la razón real. Se decidió aplazar, suspender, congelar, el adjetivo que sea. No hay un entendimiento con respecto al tema de los peloteros que se fueron de Cuba. Pacheco y otros. No solamente Pacheco, lo que Pacheco por mérito era al que, vamos a decir, le tocaba. Pero después harían otros nombres, lógicamente, con el paso del tiempo. Dijeron que por cuestiones legales, el jurídico del INDER había advertido que el Salón de la Fama todavía no estaba registrado legalmente y que entonces eso podía traer algún tipo de dificultad en el futuro, porque si había
alguna trabazón o alguna historia esta. La explicación que nos dieron a nosotros los directivos del béisbol en Cuba, encabezado por el Comisionado Nacional de Béisbol y el presidente de la Federación, eran razones jurídicas, es decir, cosas que nosotros no aceptamos, pero se paró el Salón de la Fama. Argumentación infantil, absurda, ilógica, cuando de todas maneras hay cosas que van por la canalita. Eso no tiene la más mínima discusión ni el más mínimo problema. Nadie se le va a ocurrir decir, no, pero espérate, que el asentamiento legal, jurídico, esto, lo otro, no existe. Pero además, si llevaste meses preparando el proyecto para revivirlo de nuevo, no hubo tiempo para lo que jurídicamente hacía falta se hiciera. Esa historia no nos la tragamos casi ninguno de nosotros, solo una persona se paró ahí, que fue el historiador Félix Julio Alfonso, a respaldar a Higinio de Araón, a decir que bueno, si lo mejor para el proyecto era que legalmente estuviera bien asentado, que estuviera todo hecho perfecto desde el punto de vista jurídico, que bueno, que entonces que él estaba de acuerdo con esa decisión. El grupo dentro del cual estaba Félix Julio Alfonso como integrante nosotros no aceptamos eso, pero realmente la posición de él no fue una posición diáfana, clara. Por lo tanto, las relaciones de nosotros, del resto del grupo, con el compañero Félix Julio, pasaron a un segundo plano. Esa es la realidad. Tenemos enfoques diferentes de cómo hacer las cosas y seguimos teniendo enfoques diferentes de cómo hacer las cosas. Entonces ahí, por supuesto, vino el doctor Oscar Fernández, que se alteró bastante, de hecho le subió la presión. Cené también por su lado, más con Araón que con Higinio, porque Araón era el que llevaba la voz cantante. Periodista Evoel García, actualmente director de Trabajadores, que tuvo un rifirrafe ahí fuerte con él, porque le dice, la han tirado para el maíz, la metieron para el maíz. Y entonces Araón dijo, no, más respeto, no, la tiraron para el maíz, bien, que no sé qué. Porque ahora, después que ya esto se anunció, que se dijo que iba a haber un coloquio, que se iba a retomar de nuevo el proyecto del Salón de la Fama, ¿cómo quedamos nosotros y cómo queda la gente? O sea, Araón insistió una vez, mira, yo le estoy respondiendo a ustedes, pero yo no tengo la obligación de entrar en ningún debate con ustedes, porque yo les dije que esto era informativo y ya. Yo no tengo por qué estar aquí dándole explicaciones. Lo estoy haciendo por una cuestión de consideración con ustedes. Y ahí eso, por supuesto, que alteró más, irritó más a la gente. Ahí podía, ven acá, chicos, y todo el tiempo que nosotros le dedicamos a esto, tiempo de nuestro trabajo, tiempo de descanso, para venir aquí, idear el coloquio, para millones de cosas que se estaban haciendo en función del Salón de la Fama. Y entonces tú dices que tú no tienes la obligación. No, lo que no teníamos la obligación éramos nosotros de estar viniendo durante semanas y semanas y semanas para que al final metan este número. Que sabemos que eso es un cuento, que eso es historia. ¿Qué legalidad? ¿Qué? Y ahí una vez más se sacó el tema Pacheco. No, Pacheco no tiene nada que ver, compadre. Por lo menos tengan el valor de decir, mira, esta es la causa y se acabó. Una verdadera batalla campal por imponer que el Salón de la Fama, de reconocer el derecho de los que tuvieran valores y tuvieran los requisitos que para poder entrar, que no podía haber ningún componente de tipo político. Al final no hubo forma de controlar a la mayoría de nosotros, que estábamos muy, muy molestos, y más que por el tiempo invertido. Yo creo que al final eso era lo que menos importaba. Era como que, por un lado, una burla, por un lado, el irrespeto de manera general a nosotros, pero más que todo, que volvieron a meter el número. Ahora yo creo que más agravado por segunda vez, incluso habiendo prometido desde un inicio que las cosas no iban a ser como la otra vez, que ahora se iba a ser diferente, que no sé qué, y le dijimos, aquí no puede haber exclusiones, si no, mira, ustedes quieren hacer las cosas de su manera, ya nosotros nos retiramos, no pasa nada. Busquen otra gente que quieran hacerlo sin determinados jugadores que ustedes no quieren que estén. Pero ese fue el problema, que fue un engaño. Súper vergonzoso. Todos en masa casi que dijimos, mira, no cuenten más con nosotros para esto. Esta era la tercera.
Ya, no hay cuarta. Porque dijeron, no, esto es temporal, esto es. Y yo recuerdo que siempre en el programa, en Béisbol de Siempre, Cené y yo lo decíamos, después de que sucedió eso, de la crítica constante de que no tenemos Salón de la Fama. Y no lo tenemos más que todo por la incapacidad, por los prejuicios, por los caprichos, no porque económicamente, si hay cosas que no hay necesidad. Bueno, lo demostró Matanza después, haciendo el Salón de la Fama Palmar de Junco, que era más local, pero terminaron haciéndolo también nacional. Que no hace falta tanto dinero, es una cuestión de voluntad, de deseo, y de quitarse los bloqueos y las vendas de la cabeza y de los ojos. Mientras no haya una gente que dé un impulso al Salón de la Fama, los amigos del INDE están absolutamente paralizados con respecto a eso. Ni se quieren meter en ese plan, ni les interesa además. Están pensando en un montón de cosas que no había por qué pensarlo, ni había por qué analizarlo. Y sin embargo, son cosas que están influyendo en que no haya Salón de la Fama. Y si no hay impulso, mira, nosotros seguimos empujando ahí, siguen con la tontería esa de que si toda la gloria del mundo, cada un grano de maíz, que no se debe ver y que no se deben hacer glorias individuales. Cada vez que nos den una posibilidad tenemos que hablar. Y cada vez que tengamos la chance a comunicarnos o decir algo, sí tenemos que decirlo. Pero sí no podemos dejar que eso, por lo menos de parte nuestra, que no se muera. Dañó a la pelota una vez más. Dijeron temporal y pasó el 2018, el 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Estamos en el 2025. Se marca muy afuera. Ahí va un batazo grande al jardín central. Atrás a lo profundo. La puso la segunda sección de grado del jardín central. ¡Qué bien le vino la dosis de barcoterapia! Antonio Pacheco. Cuba se va arriba. ¡Qué clase de batazo! Pacheco. Ha dado un batazo soberano a la segunda sección. Hay otros que también, muchos otros que merecen una disculpa, pero Pacheco yo creo que es uno de los que merece mayor disculpa. Esas afrentas con el tema del Salón de la Fama es también la gigantografía que quitaron en el Guillermo Moncada, el número que no pusieron cuando el Juego de las Estrellas en Santiago, y de manera nacional también en la misma televisión, toda la censura que hubo en un momento determinado. La figura de Pacheco ha sido bastante vilipendiada, ya sea por una cuestión personal o por una cuestión, no me cabe en la mente que tengan ellos aquí. Sí merece una disculpa pública, cosa que dudo que vaya a pasar. Es la mayoría del pueblo cubano quienes viven orgullosos de Antonio Pacheco, se han reído o han criticado todas estas cosas que algunos han intentado hacer para dañar su imagen o para borrar sus logros, sus hazañas indiscutibles en la historia del béisbol cubano. Siempre estará en el Salón de la Fama de la pelota cubana, el Salón de la Fama abstracto, el Salón de la Fama sentimental de la gente y del béisbol en general. De tira, saca un paso al poder por el filo, va salvando. Y Lola se llevó la cerca. Fernando Pacheco. Salió recientemente que sí, que querían retomarlo del Salón de la Fama. Van a cambiar la mentalidad, la cambiaron ya. Van a aceptar a los que se fueron, van a aceptar a los que no tienen una posición política como la de ellos. ¿Quiénes son los que van a formar parte? Porque de aquel grupo, entre fallecidos, entre los que hemos emigrado, entre los que ya no quieren saber nada del Salón de la Fama, del grupo real de historiadores, porque tú puedes ser periodista, tú puedes ser el mejor periodista de hoy, de deporte, de béisbol, pero aquí se trata también de la investigación histórica, de saber qué pasó en la pelota, no antes de los 80, antes que empezaran las series nacionales, porque la pelota cubana no es después del 59 o 61, la pelota cubana surgió en el siglo XIX, y de esa etapa, y después lo que vino a principios del siglo XX, el béisbol profesional, muy escasas personas que te puedan hablar de ese tiempo. La gente que va a formar parte del proyecto, ¿hasta qué punto le van a dar importancia para hacer justicia con los peloteros de la etapa anterior? Yo soy muy escéptico con eso, porque eso es como la fábula de Sopo.
tantas y tantas las veces que se han hecho las cosas en contra de lo justo, que hasta que yo no vea la imagen de Pacheco ahí y de otros como Pacheco que se fueron de Cuba. Mientras tanto, ver para creer, definitivamente. Ya no puedo tener otra actitud después de todas estas malas experiencias. Para mí, esos cubanos de adentro y afuera que me tienen en su corazón, es más importante que tener el sello en la pared y un salón de las cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, no solamente Pacheco, nosotros, con nuestro talento jugamos a ese público que iba al estadio. Ese público sabía que nosotros los respetábamos, por eso ese público se mereció todo el respeto de nosotros. Ellos, los que no pusieron el nombre, algún día la vida, hay un Dios de arriba, sabe lo que tiene que hacer. Nosotros vamos a seguir para adelante con esa afición, con esos cubanos que están adentro y fuera, que nos siguen queriendo, nos siguen amando, y nosotros jamás lo vamos a olvidar. A esos verdaderos cubanos, porque son cubanos, no les importa a ellos dónde está Pacheco, a ellos no les interesa lo que hizo Pacheco, ellos lo que respetan lo que Pacheco hizo cuando Pacheco estaba en Cuba, como han hecho muchos atletas cubanos, que lo que han hecho estando en Cuba, jugaron por su provincia, tomaron la decisión que han tomado, que hay que respetar la decisión. Pero esos pueblos, esos cubanos no se olvidan de esa gente. Eso es importante. Para mí, eso es lo más importante que estar en un salón de la fama o una pared número 6. Quizás si hubiera salido en el salón de la fama del principio, la gente hoy no hablara tanto de Pacheco y no lo defendiera tanto como al final ha sucedido. Así que lo que quisieron hacer en contra de Pacheco terminó convirtiéndose en algo favorable a Pacheco y la demostración de tanta gente de ese respeto, de ese cariño, de esa admiración por esa leyenda del béisbol cubano. Le tira, levanta el fly, alto, largo al right field, va atrás, se fue. Bueno, cabe decir que se acabó el campeonato. Locura aquí en el Guillermón. Jonrón de Pacheco de emergente con base llena. Prácticamente sella la gran final.